¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes nuevamente para seguir con la temática del santuario. Y con la ayuda de Dios esperamos que este tiempo, esta sesión que compartiremos juntos, pues sea de provecho, sea de utilidad y con la ayuda también del Espíritu Santo, que sea también de bendición. Vamos entonces a avanzar con el tema de esta ocasión. El tema de esta ocasión inicia con una pregunta. ¿Están listos para la pregunta? Es la que van a ver a continuación en pantalla. ¿Cuándo entró, hermanos, ayúdenme a contestar esto? ¿Cuándo entró Cristo al lugar santísimo, obviamente del santuario celestial? ¿Cuándo entró? Bueno, normalmente los adventistas del séptimo día decimos que Él entró el 22 de octubre de 1844, porque entrar al lugar santísimo lo asociamos con el inicio de qué día, el inicio de qué ceremonia, el inicio del día de la expiación, o de acuerdo a Daniel 7, el inicio también del juicio investigador. Nosotros responderíamos, ¿cuándo entró Cristo al lugar santísimo? Pues cuando inició el día de la expiación, 22 de octubre de 1844. Y citaríamos, por supuesto, Daniel 8, 14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, yo creo que tú sabes que hay cristianos muy sinceros, gente que pertenece a otras denominaciones e incluso, como te diré más adelante, aunque sean adventistas, no creen necesariamente que Jesús entró hasta esa fecha a ministrar, a hacer su trabajo de expiación en el santuario celestial. Muchos creen que Cristo entró desde el año 31, es decir, una vez que terminó su ministerio aquí en la tierra y subió al cielo, ascendió al cielo y entonces allí empezó a ministrar automáticamente o rápidamente, inmediatamente, en el lugar santísimo. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Tú como adventista podrías dar por lo menos dos razones sólidas, basadas por supuesto en la palabra de Dios, para demostrar o evidenciar que lo que creemos los adventistas es bíblico y es totalmente comprobable. Bueno, vamos a hablar de eso esta tarde, porque tarde que temprano te vas a encontrar con alguien que no cree en el santuario o no cree en el día de la expiación a la luz de Daniel 8:14. Y es bueno que si te pregunta, tú le puedas responder con cosas bíblicas, con bases bíblicas. Y por supuesto también que no seas movido o movida, ¿verdad? Hermano, hermana, no seas movida de lo que tú crees como adventista. No porque tengamos que defender el adventismo como tal, sino porque tenemos que recordar que Dios llamó a esta iglesia, te llamó a ti y me llamó a mí para predicar el mensaje bíblico que incluye, por supuesto, de manera especial para este tiempo, el mensaje de Cristo en el santuario celestial. Vamos entonces a avanzar. Mira, hay dos preguntas entonces que serán las que intentaremos contestar ya de manera más específica en este tema. La primera pregunta es, ¿inició Cristo su ministerio en el lugar santísimo al ascender al cielo o hasta 1844? ¿Sí? Vamos a contestar eso de la manera más clara que podamos en el tiempo que tenemos. ¿Inició Cristo su ministerio en el lugar santísimo al ascender al cielo o hasta 1844? Cuando yo digo ascender al cielo, nos referimos al año 31, ¿está bien? Año 31 o 1844, ¿cuándo inició ese ministerio en el lugar santísimo? ¿Al subir o hasta el 44? Y la segunda pregunta es esta, ¿por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante saber si fue en una fecha o en la otra? ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿Se trata solo de una fecha? Vamos a ver que no, que hay más cosas en juego. Y por supuesto, por eso es importante saber la respuesta correcta a estas preguntas. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que es el trabajo que el sacerdote hacía, o el sumo sacerdote en su caso, en el santuario terrenal. Porque para ir a lo desconocido, para ir a los asuntos celestiales, Dios nos enseñó primero con las cosas terrenales. ¿Está bien? Este diagramita lo usamos ya en la sesión anterior, hace un mes creo, y es muy fácil de recordar y de entender. Miren, cuando nosotros encontramos a Cristo, ¿verdad? Que Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, es todo eso y muchas cosas más. Resurrección también. Cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos en el primer mueble. Estamos hablando de simbología. El santuario nos habla en símbolos. O si quieres usar la palabra técnica, en tipos, tipología. Pero vamos a dejar la palabra símbolos. Aquí entonces encontramos el altar, era el primer mueble, el altar de los sacrificios.
que representaba, por supuesto, o anunciaba la muerte de Cristo Jesús que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz, allí Jesucristo cumplió el símbolo del sacrificio, del altar. Después viene la fuente, en donde encontramos esa agua que servía, por supuesto, para limpiar el lugar santo, el lugar santísimo con sus respectivos muebles. Cuando nos encontramos con Cristo, sucedería lo que llamamos comúnmente, porque la Biblia así lo hace, la justificación. Recibimos la justicia de Cristo. Nos presta, nos acredita su justicia, porque no hay justo ni aún uno, pero Él sí. Entonces nos justifica. Y empieza el trabajo de la santificación, lavándonos en el bautismo, ¿verdad? Y aprendiendo a vivir como Cristo vivió también, con la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y la oración, el altar del incienso. Y un día podremos entrar al lugar santísimo, ¿lo recuerdas? Donde estaba el arca que representaba el trono de Dios, la presencia y el trono de Dios. Correcto. Esto es lo que representa a grandes rasgos el santuario. Pero en términos de un sacerdote, pues el sacerdote normalmente la mayoría de los días del año, a excepción de uno, él trabajaba aquí, aquí y aquí. El ministerio continuo, que así le llama Levítico, le llama Daniel, el ministerio que no se interrumpía tenía que ver con sacrificios, con limpieza, porque obviamente para poder trabajar tenían que limpiarse los mismos sacerdotes, y tenía que ver con mantener estos panes siempre allí presentes, renovarlos cada 7 días, mantener esta luz siempre encendida y que el incienso siempre también estuviera encendido, despidiendo ese aroma que representaba, decimos, las oraciones. Entonces, el ministerio diario tenía que ver con estos dos espacios, aquí afuera y el lugar santo. Pero tú recuerdas bien que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a este otro espacio que era el lugar santísimo. Aquí todo el resto del año, aquí solamente un día del año. ¿Qué día era ese? El día de la expiación. Perdón, el 10 del mes de Tishri, como ellos le llamaban, que en ocasiones para nosotros cae en septiembre o en octubre, normalmente en octubre. ¿Ok? Entonces, ese día el sumo sacerdote entraba acá. Si nosotros decimos que Cristo Jesús, al morir y a subir al cielo, entró hasta el lugar santísimo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que entonces Él no trabajó en esta zona. Automáticamente de aquí se pasó para acá. Muy bien. Vamos a ver más implicaciones de eso. Normalmente nosotros decimos que no. Cristo Jesús subió al cielo y empezó a ministrar en el lugar santo. Empezó a hacer posible que el pan siempre esté disponible para nosotros, que el Espíritu Santo también esté disponible para nosotros y que el incienso, que representa las oraciones, siga dándose para que nuestras peticiones, nuestra comunicación con Dios no se interrumpa. Muy bien, Jesús hizo esto y después empezó a hacer esto, es lo que creemos los adventistas. Pero repito, hay gente que dice no, de la cruz, básicamente, después de que sube al cielo, entra inmediatamente donde, al lugar santísimo. Vamos a ver en qué se apoyan ellos y veremos entonces si es correcta su interpretación, porque ellos se basan en la Biblia. Mira lo que dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos al respecto? Pues para ellos este versículo es contundente. Hebreos 9:12. Notemos lo que menciona. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ellos te dicen, mira, cuando dice que él con su sangre entró al santuario, no entró a cualquier parte del santuario, entró al lugar santísimo, es decir, una vez que él muere, derrama su sangre, entra al lugar santísimo. Es más, dice que lo está comparando con una ceremonia en el santuario que incluía machos cabríos y becerros. Por lo tanto, ellos creen que el día de la expiación inicia en este momento, porque el día de la expiación, te van a decir ellos, también había machos cabríos y había becerros. Además, Hebreos dice lugar santísimo. No hay duda. El lugar santísimo solamente representaba el momento que el sumo sacerdote entraba para iniciar el día de la expiación. Así que ellos dicen, esta es la prueba. El día de la expiación empezó en el año 31.
¿Qué podemos contestar a eso? Una vez tuve que intentarlo con un miembro de iglesia en un lugar X del país. Me habían invitado a dar un tema sobre esto en un culto joven. Ese fue el tema, hablar del santuario. Y cuando terminé, ¿verdad? Mientras estábamos despidiéndonos de las personas, se me acercó uno de los asistentes, miembro de iglesia, que me dijo, yo no creo que Jesucristo haya entrado hasta 1844. Yo creo que, de acuerdo a Hebreos, Jesucristo entró al lugar santísimo y empezó el día de la expiación desde ese momento. Bueno, no estoy muy seguro de por qué él llegó a esa conclusión si era adventista, pero hay gente incluso que le ha hecho mucho daño a la doctrina adventista siendo ellos mismos adventistas. Al final de cuentas es más fácil que los de adentro podamos hacer más daño que los que están afuera, en varios sentidos y en varios contextos. Tengamos cuidado. Si estamos adentro, saber por qué estamos adentro y poder explicarles, ser capaces de explicar a los que están afuera por qué vale la pena seguir adentro. Me refiero a nuestra identidad como adventistas, no porque nos salve eso, sino porque, insisto, eso nos ha llamado Dios a hacer, a representarnos como ese remanente que no es que sea más importante que otras denominaciones, sino que tiene más responsabilidad de compartir el mensaje, que incluye especialmente que el santuario. Bueno, vamos a ver. ¿Está hablando Hebreos 9 del día de la expiación como ellos creen? Miren, los animales que se mencionan ahí, los machos cabríos y los becerros, sí se utilizan en el libro de Levítico, se menciona en Levítico 16. Pero aquí, mucha atención, las palabras que usó Pablo en Hebreos 9, los nombres específicos, aunque en español suenan igual, los nombres que usó el apóstol Pablo no se refieren a los que se utilizaban en Levítico 16. En español dice machos, cabríos y becerros, pero el apóstol Pablo usó palabras distintas a las que se usan en Levítico 16. ¿A qué eventos entonces se estaba refiriendo? Si se usaban esos animalitos, pero en otra variante de esos animalitos. Especialmente me refiero al asunto de los machos cabríos. No había una sola palabra para machos cabríos. Y un tipo de machos cabríos se utilizaban en el día de la expiación, pero había otro tipo de machos cabríos que se usaban en otro día, que es lo que vamos a ver aquí. Número 7 del 10 al 17. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, un becerro y 5 machos cabríos. Y aquí se usa la palabra que sí emplea Pablo en Hebreos. ¿Qué es lo que estás descubriendo aquí? O recordando, tal vez tú ya lo sabías. Cuando Pablo está hablando de estos dos animales, becerros y machos cabríos, no está usando las palabras de Levítico 16, está usando las palabras de número 7. ¿Y a qué evento, a qué conmemoración se refería el número 7? El día de la expiación es Levítico 16. Número 7 no es el día. Número 7 no es el día de la expiación. Es el día de la dedicación. El día que se inauguró el santuario. No es lo mismo inaugurar que expiar o purificar. Uno era el día en que se inauguró el templo para empezar a funcionar y otro era el día que cada año se celebraba para purificar simbólicamente de los pecados el templo o el santuario. Para entender un pasaje, tú sabes, hay que ir al contexto, porque un texto sin contexto, lo has escuchado, es un pretexto. Vamos a entender mal un pasaje si no le hacemos caso al contexto. Por lo menos hay muchísimo riesgo de que eso suceda, que nos extraviemos si nos salimos del contexto. Bueno, en el contexto, porque estamos hablando en Hebreos 9:12, mira, por ejemplo, 6 versículos más adelante, Hebreos 9:18, dice así, de donde ni aún el primer pacto fue instituido, o la palabra que usa ahí es inaugurado, sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Y aquí está usando las palabras de número 7. ¿De qué habla número 7? Del día de la inauguración, no del día de la expiación. Entonces el contexto reafirma que este pasaje de Hebreos 9:12 no está hablando del día de la expiación, está hablando de que Cristo cuando sube al cielo inició la inauguración, si quieres llamarle el día de la inauguración, no de la expiación, del santuario celestial. Mira, por lo tanto, las conclusiones que llegamos hasta aquí es que se está refiriendo el apóstol Pablo a la ceremonia del número 7, la inauguración o dedicación del santuario.
Esa es la fiesta que tiene en mente, o pues es la actividad, la ceremonia que tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice que Jesús entró una vez para siempre al santuario celestial. Sí, por eso fue una vez para siempre, porque el santuario no se anda inaugurando a cada rato, o cada 6 meses, o cada año. El santuario, su función, el santuario celestial, una vez que asciende al cielo para administrar sus méritos a favor nuestro o en favor nuestro, eso es, entonces, lo que inicia primero con la inauguración. Si no se inaugura el santuario, no podía empezar a funcionar de acuerdo a lo que él mismo planeó y le explicó al pueblo en el desierto. Primero es la inauguración, se empieza el ministerio de Cristo en el santuario celestial y en su momento abarcará también su entrada al lugar santísimo. ¿Vamos bien? ¿Entró Cristo al lugar santísimo entonces cuando subió al cielo en el año 31? Mira la respuesta que te propongo. Sí, sí entró, pero solo para inaugurarlo, porque el día de la inauguración se entraba a todos los espacios del lugar santísimo, del lugar santo, del atrio, los muebles del atrio, porque se dedicaba, se ungía todo. Imagínate que hoy en día fueras a una ceremonia de dedicación de un templo y el pastor solamente orará en el patio porque piensa que no es necesario orar dentro del templo. ¿Ok? Cuando se ora por la dedicación de un templo, estamos dedicando todos los departamentos de los niños, estamos dedicando, bueno, todo el inmueble, todo el edificio. Cuando se dedicaba el santuario, también se entraba a todos los espacios. Así que, ¿pudo haber entrado al lugar santísimo? Claro que sí, pero no porque empezó a ser el día de la expiación, sino porque eso incluía la ceremonia de ¿qué? De la inauguración. Entró para inaugurarlo, pero no para purificarlo, no para iniciar el día de la expiación. Ahora, si Cristo puede moverse, desplazarse por el santuario, porque el santuario es su palacio, es el lugar donde Él vive, donde Él reside, por supuesto que puede entrar y volver a salir cuantas veces quiera, de donde Él quiera. Pero en el plan de la salvación, su trabajo como intercesor no empieza en el lugar santísimo, solamente inauguró, pero su trabajo empieza en lo que representaba el lugar santo. Muy bien. El día de la expiación no inició en el año 31, aunque mucha gente lo crea. Muchísimos evangélicos piensan que nosotros como adventistas estamos equivocados, que tuvimos que inventarnos la fecha de 1844 para asociarla con, o justificar más bien, nuestro chasco, nuestra equivocación con la fecha de la segunda venida de Cristo. Y hay gente que piensa que este asunto de ponerle el día de la expiación hasta el 44 es hasta poner en duda la importancia de la salvación que ganó Cristo en la cruz. Pero no, no tiene nada que ver con eso. Ellos a lo mejor lo han malentendido o nosotros no lo hemos explicado bien. Tal vez algunos de nosotros no hemos explicado bien, pero el punto no es que la fecha 31 no sea importante o que la 44 sea la única importante. El punto es que Jesús mismo nos reveló que Él tiene fases en su forma de ministrar en nuestro favor. Recuerda que el resumen de todo el santuario está en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero la segunda fase es limpiarnos. Durante todo el año se perdonaba al pueblo. Un día en especial se limpiaba al pueblo, el día de la expiación. Jesucristo empezó primero con el perdón. Avancemos, porque vamos a ver una segunda razón por la cual el año 31 no puede ser la fecha correcta para el inicio del día de la expiación. Esta tiene que ver con una frase, cuando la Biblia dice, siéntate a mi diestra. Por ejemplo, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Muy bien, esa frase, tómala en cuenta. O 12:2, muy conocido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Está hablando de su muerte. Y se sentó entonces, ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Estás viendo cuál es el razonamiento aquí? Gente sincera te va a decir algún día, o te ha dicho algún día, que Jesucristo entró al lugar santísimo y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque si sentó a la diestra de Dios, si se sentó a la diestra de Dios, entonces está en el lugar santísimo porque Dios vive en el lugar santísimo. El trono de Dios, dicen ellos, representado por el arca, está en el lugar santísimo. Si Jesús dice que se sienta a su derecha, está entonces
en el mismo sitio donde está el trono de Dios, el lugar santísimo. Ese es el argumento. Jesús entró, luego hasta el Santísimo, porque está al lado del Padre, y el Padre vive en el Santísimo. ¿Estamos bien? Vamos ahora entonces a ver si esto es correcto con la Biblia misma. ¿Qué significa la expresión a la diestra? Este ejemplo es muy útil, por eso te lo pongo, aunque no es del tiempo de Hebreos, es mucho antes, es del rey Salomón. Pero como estamos hablando de tronos, estamos hablando del lenguaje de la realeza que la Biblia utiliza mucho, pues este pasaje también habla de reyes, de un rey en particular. Betsabé fue a ver al rey Salomón, que era su hijo, ¿te acuerdas? Para hablarle por Adonías, para interceder por este caballero llamado Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Además de ser su mamá, pues obviamente lo recibe con todo respeto por esta visita. Volvió a sentarse en su trono, y nota esto, e hizo traer una silla para su madre, que se sentó ¿a dónde? A su diestra. ¿Por qué era importante esa expresión o esa posición? Porque en el tiempo bíblico, la diestra, sentarse a la diestra de alguien, significaba el lugar de honor. En este caso, un lugar incluso de autoridad. Si se hubiera sentado a la izquierda, igual la escuchaba, igual la iba a poder ver, igual le iba a escuchar la petición que ella traía. Pero sentar a alguien a la derecha es un asunto de autoridad. El texto pudo haber simplemente quedado donde decía, hizo traer una silla para su madre, o hizo que pusieran en un lugar a su madre, ¿verdad? Que le pusieran una silla para que se sentara a su madre. Pero el hecho de que especifica en dónde se puso esa silla, también nos anuncia que esa frase era importante para entender el nivel de respuesta que le dio Salomón a su mamá. Tú eres igual para mí que yo, tú tienes autoridad como yo, tienes un lugar de honor para mí. Siéntate ¿a dónde? A mi diestra, o sea, a mi derecha. Entonces, algo que hay que entender, hermanos, es que la Biblia, en muchas partes, no debemos entenderla como si hubiera sido escrita en el siglo XXI. Tenemos que entenderla primero como se entendió en el tiempo en que se escribe y después entonces ahora sí ver cómo aplicarla a nuestros días. La gente en el tiempo bíblico, por ejemplo, comía sin cubiertos, comía con las manos. Eso no significa que hoy en día tengamos que enseñar que tenemos que comer simplemente también con las manos. En la cultura de ellos así era. En la cultura del tiempo de los reyes, la diestra, poner a alguien a la diestra, era darle un lugar de honor. No porque tuviera importancia tanto el punto geográfico, el lugar llamado derecha, sino por lo que representaba en la práctica y en la mentalidad de ellos que alguien estuviera a la derecha. Mira, esto es mucho más claro en el Salmo 110, que es el salmo que va a usar mucho Hebreos, que vimos subrayado en amarillo en las citas primeras, ¿no? Como dice que se sentó a la diestra del Padre. Toda esa imagen de sentarse a la diestra viene del Salmo 110. Hebreos depende mucho en cuanto a la imagen de Cristo de este salmo. No hay tiempo para explicar eso, solamente te lo menciono para que lo recuerdes o si en algún momento lo quieres estudiar más a profundidad, sepas la relación especial que hay entre el Salmo 110 y Hebreos. Bueno, ¿qué dice el Salmo 110? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a dónde? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Vamos ahora con calma, porque tenemos que saber quién está hablando aquí y de quién se está hablando aquí. Jehová sería el Padre. Le dijo a mi Señor, el Señor aquí sería Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Cristo iba a sentarse a la derecha de Jehová. Eso es un hecho en el versículo número 1. Pero mira cuando llegamos al 4. Juró Jehová, el Padre, ¿verdad? Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Es Cristo. Muy bien. El Señor, el Padre, está a tu diestra, porque el último tú que se mencionó fue Cristo. Tú eres el sacerdote. Bueno, pues el Señor, o sea, el Padre, está a tu diestra, sacerdote. A tu diestra, Cristo. Y obviamente Él quebrantará a los reyes en el día de su ira. La ira, el día de la ira de Dios. ¿Ok? Aquí se refería a la ira de Dios. Así que ahora
el Padre está a la diestra. Mucho ojo aquí, mucha atención. Jesucristo está a la diestra del Padre en el versículo 1, pero en el versículo 5 dice lo contrario. Dice que el Padre está a la diestra de Cristo. ¿Cómo entendemos eso? O está a la diestra Cristo o está a la diestra del Padre. Mira, va a ser más fácil que lo visualicemos así. Si estuviéramos viendo el trono de Dios de frente, si el trono de Dios lo tuviéramos de frente, esta sería la ilustración, ¿verdad? Aquí estaría el Padre. Muy bien. Cuando Él dice, siéntate a mi diestra, bueno, si estamos viendo, repito, de frente, la diestra quedaría aquí, ¿cierto? Siéntate a mi diestra, y ahí se sentaría Cristo. Estamos viendo de frente. A la derecha se sentaría Cristo. Pero en el versículo 5 dice que el Padre está a la diestra de Cristo. ¿Cómo es eso posible? O está acá o está acá. Es que para David no había ningún problema, para el escritor del Salmo 100 no había ningún problema en usar la diestra en estas dos ocasiones. Aquí, aquí y aquí. No había problema. ¿Por qué no está hablando de un punto geográfico? No está hablando de un lugar material. Está hablando de una expresión que significa que autoridad, un lugar especial, un lugar de honor, de honor. Cristo recibe el lugar de honor de parte del Padre, pero Cristo también considera al Padre en un lugar de honor. ¿Te das cuenta? Por eso también se le describe a la derecha. Entonces el punto es este. No tomamos literal la expresión a la diestra, porque la Biblia misma no toma la expresión a la diestra como algo literal. De hecho, si Jesucristo hubiera subido al cielo y se hubiera sentado a la derecha del Padre, y lo tomamos totalmente literal, pues jamás podrá levantarse de allí, porque dice, siéntate a la diestra, siéntate a mi diestra. ¿Y cuándo se iba a levantar? Pues quién sabe, hasta la segunda venida, 2000 años sentado sin poder moverse. No se refiere a un asunto literal, sino se refiere a la autoridad que eso representa. Tanto el Padre como el Hijo pueden moverse seguramente por todo su palacio, el santuario celestial, cuantas veces quieran y donde ellos quieran. El trono de Dios es descrito incluso con ruedas. Daniel 7, Ezequiel 1, habla de ese trono con ruedas. Así que si hay movimiento en ese trono, obviamente eso representa que hay también movilidad en el santuario celestial. La diestra entonces no es un punto fijo. La diestra es una expresión para hablar de honor, estatus, igualdad en cuanto al poder. ¿Se sentó Cristo a la diestra, hermanos? ¿Se sentó Cristo a la diestra en el año 31, pues? Y ahí se quedó. Y si eso significa que empezó en el lugar santísimo ya a trabajar, eso representaría que hemos visto. Sí, se sentó a la diestra, pero solo si lo entendemos como se usa en la Biblia, como un símbolo de qué? De su autoridad. ¿Ok? Pero esta expresión no demuestra que Cristo inició el día de la expiación en el año 31. Eso no demuestra que inició su trabajo como sumo sacerdote en el día de la expiación en el día 31. Solamente recibió el estatus, el lugar de honor. ¿Ok? Y como vimos en el argumento anterior, pudo haber entrado al lugar santísimo, por supuesto, pero no se quedó allí. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque dijimos que había dos preguntas, ¿te acuerdas? Vamos hacia el final. Vamos a la recta final ya viendo las implicaciones de esto. ¿Inició Cristo su ministerio en el lugar santísimo al ascender al cielo o hasta 1844? ¿Cuándo fue? Pues ya vimos que fue hasta 1844. Porque lo que dice Hebreos 9:12 se refiere al día de la inauguración, no al día de la expiación. Y la frase siéntate a mi diestra no es una frase literal, sino una frase que habla de autoridad. No quiere decir que Jesús se quedó en el lugar santísimo a la diestra del Padre durante todo este tiempo. Muy bien. Ahí está la primera respuesta. Pero ¿por qué es importante saberlo? ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿Solamente una fecha, hermanos? No. Lo que está en juego, por lo menos te voy a decir dos cosas que están en juego. Lo primero es que no habría adventismo si los que opinan que Cristo empezó este año, el día de la expiación, estuvieran en lo cierto. No existiría el adventismo porque este movimiento surge para predicar el juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles que tiene que ver con ese día. El día del juicio, Apocalipsis 14 dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Nuestro mensaje se desmoronaría, vamos a decirlo así, no tendría sustento si Jesucristo no tiene nada que ver con esta fecha. Si Jesucristo empezó todo aquí,
¿Para qué entonces hablar de esta fecha? ¿Y para qué surgió esta iglesia? Para hablar de esta fecha. Si nada pasó aquí. Eso es lo que está en juego. No es que se perdería una denominación. Hay muchas. Es que se perdería lo que dice la Biblia. Estaría contradiciendo la Biblia de llamar a un remanente para esta época con un mensaje especial de juicio, con un mensaje especial del santuario, si Jesucristo jamás habló de esto y solamente empezó a trabajar desde el año 31. ¿Lo ves? Por eso es que los evangélicos a veces incluso atacan tanto a la iglesia en cuanto a esta doctrina, porque ellos, por supuesto, saben que desmoronando esta fecha o atacando esta fecha, no solamente tendrían la razón, sino que además dirían, los adventistas, por supuesto, son una religión, una denominación falsa, con ideas incorrectas. Pero hay una segunda implicación, creo que es la más espiritual y la que más nos debería afectar a la luz de lo que somos como hijos de Dios, como cristianos que queremos ir al lugar santísimo un día y conocer a Dios ya cara a cara. Mira, cuando nosotros vamos paso a paso, ¿quién va acompañándonos en cada paso? Aquí nos encontramos con Cristo. Aceptamos a Cristo y seguimos su ejemplo en el bautismo. Seguimos su ejemplo alimentándonos de la palabra de Dios, que además Él es el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Seguimos la guía del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. Y además oramos como Cristo, por los méritos de Cristo. A cada paso del lugar santo y aquí, en la cruz y en el lavacro, Jesucristo nos va acompañando. Jesucristo de alguna forma está allí junto con nosotros. En la forma en la que Él nos enseñó el tema de este camino del santuario, Él no nos dijo, mira, estoy aquí, voy a estar aquí en el trono a la diestra de mi Padre, aquí esperándote, ya entré al lugar santísimo y aquí me quedé. Tú échale ganas aquí, todo esto. Yo te espero desde acá, ¿no? Él va paso a paso con nosotros. Cuando se encuentra con nosotros, nos da sus méritos preciosos, nos lava con su sangre, aceptamos su ejemplo y nos bautizamos, y entonces Él va caminando junto a nosotros todo esto. El ministerio del lugar santo es imprescindible para la vida y experiencia cristiana de nosotros. Ahora, ¿dejó de hacer esto cuando entró al lugar santísimo en el 44? No. Cuando Él entra acá, lo que hizo fue seguir ministrando aquí, pero también ahora ministrando acá. ¿Cómo sabemos eso? Porque el día de la expiación, hermanos, ya no hay tiempo para verlo con detalle, pero en Levítico 16 se dice que en el día de la expiación se seguían haciendo los sacrificios continuos. Todo eso tenía que seguir funcionando igual que cualquier otro día. Y se le agregaba los ritos del lugar santísimo del día de la expiación. Cristo no es que dejó ahora de trabajar aquí en el 44 y ya nada más se trabaja aquí. No, Él trabaja ahora en los dos compartimentos, por así decirlo, pero de manera especial en este. ¿Ok? Porque esa es la parte final para erradicar el pecado de nuestra vida y del mundo entero. Es más que una fecha. Tiene que ver con lo que Cristo está haciendo todos los días en favor nuestro, acompañándonos paso a paso y también esperándonos a la vez cuando Él termine de hacer el juicio y la expiación, regresará por nosotros. Así que, hermanos, Cristo nos subió al lugar santísimo. No se quedó en el lugar santísimo, pudo haber entrado, ya dijimos, pero no se quedó en el lugar santísimo desde la cruz. Él más bien esperó hasta el 44 para iniciar esa faceta. Así lo reveló, es lo que dice la Biblia. Si alguien te pregunta acerca de eso, aquí tienes por lo menos dos argumentos para responderle. ¿Por qué creemos que Jesucristo entró al lugar santísimo hasta el 44 en su función del día de la expiación? Es bíblico. No es que los adventistas nos lo hayamos inventado. No es que nuestros pastores o nuestra iglesia nos obligue a creerlo. Es que la Biblia es así de clara. Jesucristo tiene un trabajo y lo hace en orden. Y ese orden está reflejado en su palabra. Bien, hermanos, espero que este tema haya sido de utilidad. Sigamos avanzando. Cristo Jesús ministra por ti y por mí. Cristo Jesús muy pronto regresará por ti y por mí. Bendiciones.